Ya estamos justo en la hora, así que vamos a empezar, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a hacer balance energía-trabajo. En la clase anterior habíamos visto el teorema de conservación de energía cuando teníamos una fuerza gravitatoria, el peso, y además teníamos normales y tensiones. Entonces, el peso derivaba de una energía potencial, que era MGH, y las normales y las tensiones no hacían trabajo porque eran perpendiculares al desplazamiento. Bueno, no he hablado de trabajo, así que es medio tonto que diga ese trabajo, pero cuando usábamos el truco de Leibniz, si multiplicábamos por B, el n.b era 0 y el t.b era 0, así que todo lo que habíamos dicho de conservación de energía en el caso de gravedad, también era cierto cuando teníamos tensiones y normales. Pero no solo hay tensiones normales, sino que hay otro tipo de fuerzas, como las fuerzas de roce, y yo ahora quería discutir el tema de conservación, el balance energía-trabajo. Voy a poner el chat, que se me había olvidado ponerlo. Estamos fantásticos. Ya, entonces eso es lo que vamos a ver ahora, balance energía-trabajo, y vamos a definir trabajo. Y la definición de trabajo no es una definición arbitraria, resulta del truco que habíamos hecho en la clase pasada, multiplicar por B. Entonces empezamos de la siguiente manera, tenemos una partícula de masa m, y tenemos la ecuación de Newton, F igual m por dBA dt, y multiplicamos entonces por B, a lo mejor el F podría ser fuerza gravitatoria y se la pasábamos al otro lado, pero hagámoslo así nomás. Entonces, al multiplicar por B teníamos F.B es igual a M por B.dBA dt. Y como nos enseñó Leibniz, esto lo podíamos escribir como la derivada con respecto al tiempo de una cantidad escalar, que es un medio mb cuadrado. Y eso lo demostramos súper bien la última clase. Y en el lado izquierdo tenemos f.b, pero b es de r a dt, así que esto es lo mismo que f.dr a dt. Y en el lado derecho, esto es lo que llamábamos la energía cinética, que llamábamos K. En algunas partes se llama E sub C, en otras partes se llama T. Hay distintos nombres para la energía cinética, pero aquí en este curso, mi sección, vamos a llamar K por mientras. Y teníamos esa ecuación súper linda. Y si F, entonces, si F era 0, la derivada de energía cinética se conserva y un medio mv cuadrado se conserva. En el caso en que F era m por g, lo podíamos escribir también esto como la derivada de energía potencial. Entonces, en el caso especial, en que eso es lo que discutimos súper harto la vez pasada, F igual m por g. Entonces, el lado izquierdo, f.dr, en ese caso, no estoy hablando en general, el f.dr a dt se podía escribir como m por g punto dr a dt, y eso lo podíamos poner todo como una derivada con respecto al tiempo de mg.r. Y en ese caso, a mg.r le dábamos un nombre de fantasía, le poníamos a esto, le poníamos menos b, mayúscula, por razones obvias le poníamos el menos b para pasarlo al otro lado. Entonces, o sea, no era una cosa fundamental. Entonces, en ese caso, teníamos 0 igual a derivada con respecto al tiempo de K más B, y esta era la energía potencial gravitatoria. Esto se llama energía cinética. Energía cinética. El nombre de energía cinética se lo puso Lord Kelvin en el siglo XIX, y esto se llama energía potencial gravitatoria, potencial gravitatoria, o gravitacional, no sé, gravitatoria. Y en ese caso, entonces definíamos el E total, que era K más B, y eso lo llamábamos energía total. Ahora vamos a ampliar el concepto de energía total en un segundo más. Entonces teníamos que la derivada
con respecto al tiempo de E era igual a 0. Y como ustedes aprendieron en cálculo 0, en cálculo 1, en cálculo 2, esto significa que la energía es conservada, es una constante. Y asume el mismo, o sea, si parte con una cierta energía dada en t igual a 0, es la energía en el instante inicial, y eso se conserva. Entonces las cosas conservadas se llaman constantes de movimiento, o sea que no cambian cuando se está moviendo la partícula, es una constante de movimiento. Ya ese era el caso especial de fuerza gravitatoria. Pero ahora quería hacer una cosa más general. Entonces supongamos que tenemos un F cualquiera, no gravitacional, cualquiera. Entonces, ahora veamos el caso general. Caso general. Entonces, ya el F puede ser mg, pero puede ser otra cosa más general. Entonces, volvemos al caso general. Y teníamos que la fuerza era igual a m por dv de t, como nos enseñó el tío Newton. Y dijimos que la velocidad le íbamos a poner cachirulo para no confundirla con el potencial. Entonces proyectábamos a lo largo de la velocidad y teníamos, tal como lo escribí hace 2 segundos atrás, dv de r de t, esto es el v cachirulo. Y esto es igual a la derivada con respecto al tiempo de k. Y el k, como dijimos, ya todos lo sabemos de siempre, es un medio v cuadrado. El k es un escalar positivo, depende del estado de movimiento de la partícula. Así que conocemos harto del K, ya lo tenemos medio grabado en la cabeza, la energía cinética. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos en general? Nosotros sabemos qué hacer cuando el F es mg. Cuando el F es mg, podemos escribir el lado izquierdo como la derivada con respecto al tiempo de un potencial, de una energía potencial, que llamábamos energía potencial era menos mg.r, que es el viejo mgh que ustedes calculaban en el colegio. La pregunta es, ¿qué hacemos en general? Entonces, en general, tenemos f punto de r de t igual de k de t, que es lo mismo que escribí arriba, pero vamos a integrar en el tiempo. Entonces vamos a integrar, lo que vamos a hacer es integrar entre dos tiempos, entre un tiempo t1 y un tiempo t2, entre el tiempo original, el instante inicial del movimiento, y un tiempo cualquiera, o entre un tiempo cualquiera y otro tiempo cualquiera, entre t1 y t2. Y vamos a integrar en el tiempo. Entonces tomemos el lado izquierdo. Como el lado izquierdo es igual en todo momento al lado derecho, sus integrales también van a ser iguales, por supuesto. Entonces tenemos esta expresión de acá. Fantástico. Y ahora podemos usar la única herramienta que hay que acordarse de cálculo 1. Estoy leseando, siempre estoy leseando, pero una de las herramientas más fundamentales es lo que se llama, que lo vimos en las primeras clases cuando veíamos cinemática, es el teorema fundamental del cálculo. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, teorema fundamental del cálculo, que como les dije, cuando estudiamos cinemática, les dije que el teorema fundamental del cálculo era el análogo de la regla telescópica de la suma para suma, y también en sus versiones en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, el análogo del teorema de Stokes y el análogo del teorema de Green. Siempre es una sola neurona para todos los teoremas de ese tipo. Y en este caso, entonces, esto es K en T2 menos K en T1. La integral de la derivada es la diferencia de las funciones en los puntos extremos. Porque se producen cancelaciones en todo el interior. ¿Ya? Y entonces, al final, lo único que importa es el K en el tiempo final menos el K en el tiempo inicial. Y esto podemos ya darle un nombre de fantasía, es el cambio en la energía cinética entre T1 y T2. En la clase pasada también escribíamos, separábamos F en el F gravitatorio, mg, y el resto, y pasábamos el gravitatorio hacia el lado derecho como una energía potencial. Pero da lo mismo, podemos hacerlo así o no. Ya, la pregunta, entonces, esto lo vamos a encerrar en una cajita. Entonces lo que tenemos es que delta K entre T1 y T2, que es la diferencia, esta es la definición de delta K, es la diferencia del K de la energía cinética en el instante final menos la energía cinética en el instante, o sea, no final, sino que en el instante T2 menos la energía cinética en el instante T1.
Y vemos que eso es igual a una integral que no sé qué hacer con ella. F.dr de t, ese puntito debería haber estado más arriba, por dt entre t1 y t2. Fantástico. Entonces aquí usando la regla de la cadena, esto lo podemos cancelar con esto, y esto es lo mismo que la integral de f.dr, y la variable nueva es el r, la posición. Entonces los extremos ahora son r en t1 y r en t2. Y eso lo vamos a llamar el balance energía-trabajo. No, ni siquiera he hablado de trabajo. Entonces, lo que hemos demostrado es que delta K entre T1 y T2 es igual a la integral entre R en T1. Ahí habíamos quedado al final de la clase pasada. Esa fue la última transparencia, la última hojita que dibujé la vez pasada. Y la habíamos puesto en una caja preciosa, azulita. Y la ponemos en una caja, me encantan las cajitas. Y la cerramos, para que no se me olvide. Y la cerramos. Ya, fantástico. Entonces aquí, como en las obras de teatro, entra Coriolis. No sé si han visto obras de Shakespeare o de Lope de Vega, o qué sé yo. En la obra de teatro dicen, cuando entra un personaje nuevo, entra Coriolis. Ya, más grande. Y estamos en el año 1828. Y cuando Coriolis vio esta fórmula, la fórmula 1, dijo, vamos a tratar de entender lo que pasa con el extremo, con el lado derecho. Tenemos que entender el lado derecho. Y le dio un nombre de fantasía. Entonces, Coriolis inventó este nombre, le dijo, vamos a definir el lado derecho apropiadamente. Definimos el lado derecho de 1, derecho de 1, como el trabajo, ese es el nombre que le dio, que hace F sobre mi cuerpo sobre la masita M a lo largo de la trayectoria. A lo largo, ese es el nombre que le vamos a dar a esa expresión, a lo largo de la trayectoria, donde se está moviendo la partícula por la acción, por el efecto de la ecuación de Newton. Y vamos a usar la sigla en inglés, vamos a usar work. Entonces, a lo mejor en castellano deberíamos usar una T de trabajo, pero el T lo estamos usando para tantas cosas, para atención y qué sé yo, que... Sí, sí, Gaspar, tú tienes razón, en la clase pasada habíamos visto delta E. Así que si separas el F en mg más otra fuerza, el mg lo pasábamos hacia la izquierda y era delta E igual a eso. Pero es lo mismo, ¿ya? O sea, es la misma idea. ¿Estás de acuerdo, Gaspar? Ya, fantástico. Entonces, o sea, si el F lo separan en mg más algo, teníamos delta E igual a eso. ¿Ya? Ya, espero que no cause confusión. Entonces, definimos el trabajo que hace una fuerza para llevar desde el punto A hasta el punto B a lo largo de un camino C. Es la integral a lo largo del camino desde A hasta B de F.dr. Eso es la definición del trabajo. Entonces, el balance de energía cinética trabajo, esta va a ser la fórmula, la vamos a poner en negrito. Esa es la definición de Coriolis. Entonces, el W es por trabajo, work. En los libros en italiano lo llaman el lavoro. Entonces, en italiano sería el lavoro, es una L. Pero da lo mismo, vamos a usar la sigla en inglés. Ya, fantástico. Entonces, tenemos que entender lo que se trata, qué es lo que es la integral que está en el lado derecho de la expresión 2. Esta es la expresión 2. Y para nosotros este va a ser el trabajo. Y el trabajo depende de todas estas cosas, esto parece un equipo, tiene colgando varias cosas entre medio. Y una sería el camino, C cachirulo, el camino. Este es el punto inicial en el camino, este es el punto final en el camino. Y esa es la definición.
Entonces nos vamos a dedicar unos 10 minutos a trabajo, ¿ya? Entonces, tratemos de entender lo que tratemos de entender, hacer ejemplos, el trabajo. Tratemos de entender qué significa esa expresión. Este es un C, no es un atao, es un C cachirulo. A lo mejor pongámosle C nomás para que no se confunda. Un camino. Este es la trayectoria, el camino. Este es el punto inicial del camino. Inicial. Y este niño sería el punto final del camino. Final. Vamos a hacer un lindo monito. Vamos a hacer un monito. Entonces tenemos el camino. Vamos a tener el punto inicial, A. El punto final, B. Tenemos un origen en alguna parte. El origen es puro por molestar. No vamos a darle demasiada importancia. Y entonces este va a ser el R en un momento dado. Este es el R. El R va variando. Entonces, mientras, pucha, sería súper encachado que tuviera una simulación computacional numérica acá. Entonces el R va variando desde A. El R varía desde este punto, ¿ya? Hasta este punto. ¿Ya? Entonces voy. Y el vector R, que va desde el origen hasta el vector posición de los distintos puntos de la curva la llamamos C cachirulo. Le ponemos C, así bien cachirulo. C es la curva, esta curva negra es C. Entonces tengo una curva C, y el R va desde A hasta B moviéndose. Ya, sería fantástico que lo pudiera mover, pero no sé hacer esas simulaciones, pero se va moviendo desde A hasta B. Ya, fantástico. Entonces, y tengo un campo de fuerzas, como He-Man. Tengo un campo de fuerza. El campo de fuerza va a ser así. En cada punto del espacio, y en particular en la curva, voy a tener un vector F. A lo mejor está apuntando, lo pongo raro, así. Ese F es un campo de fuerza. El caso más típico sería el campo de fuerza gravitatorio. El campo de fuerza gravitatorio es todo hacia abajo, súper fome. Ya, o sea, un ejemplo así fome sería esta curva. No sé por qué la hago así, ahí A, B. Y el campo de fuerza más fome de la vida es siempre hacia abajo. Yeah. Soy un campo de fuerzas fome. Entonces, ese sería el campo de fuerzas fome. ¿Están de acuerdo? Pero puede haber campo de fuerzas más entretenido. Entonces, aquí el F sería el mg gravitatorio. Y este lo vamos a poner. No le puedo poner acá porque se me va a poner a llorar, pero es campo. Este es un campo fome. Campo de fuerzas. De ejemplo. No la voy a poner de fome porque después se pone a llorar y me viene a penar en la noche. Entonces, un campo de fuerzas de ejemplo sería el campo de fuerzas en que el F sería todo para abajo. Pero un campo de fuerza más encachado puede apuntar en cualquier dirección y qué sé yo. Ya, fantástico. Entonces, el rojito es un campo de fuerzas que depende de la posición. Entonces, en el dibujo de arriba, en el dibujo no fome de arriba, el F es un campo de fuerza, depende de la posición. Para cada posición del plano o del espacio, el F tiene un cierto valor. Eso se llama campo. Es como si tuviera un campo, es campo como si tuviera árboles plantados y en cada punto planta un árbol que es el vector F. Campo de fuerzas. De He-Man. Ya no existe He-Man, yo creo, pero en fin, ya, más ganó. Entonces, ¿qué es lo que significa el trabajo que hace la fuerza? Bueno, si ustedes hacen de nuevo el monito, lo voy a hacer más fome el monito ahora. Este es el monito que estamos haciendo. Y este es el campo de fuerza. Y voy a dibujar el campo de fuerzas fome porque es más fácil para mí dibujar el campo de fuerzas fome. ¿Ya? Ese es el campo de fuerzas fome. Y el de R, se fijan, si tengo acá el origen, esto lo vamos a poner en negro, si tengo el origen O, y este sería el R, que se va moviendo. Entonces, si tengo dos R cercanos,
este R y un R cercano ahí. El de R, si tengo dos R y R', R y R en un tiempo y en otro tiempo, pero no importa, geométricamente, si tengo dos R cercanos, R y R', este sería el delta R, sería esta, la diferencia entre estos dos, este sería el delta R, que sería R' menos R. Y si hago el R' y el R, quiere, Isidora, vamos en 10 minutos más, ¿ya? Ya, Alberto me está alegando que He-Man es muy antiguo. Lo que pasa es que cuando yo hacía clase, cuando mis niños eran chicos, había en la tele He-Man. Por eso yo usaba eso, pero estoy súper viejo, ¿ya? Entonces no vamos a hablar más de He-Man. Ya, Isidora, en 2 minutos más voy a hacer un ejemplo concreto de F, ¿ya? Así que espérate un segundo para un campo de fuerzas cualquiera. Así que Isidora está pidiendo un campo de fuerzas cualquiera. En 10 minutos más, en 5 minutos más, vamos a tener un campo de fuerzas bien dado. ¿Estás de acuerdo? Hay una versión nueva de He-Man. Ya, pero no voy a hablar, digamos campo de fuerza y así no me comprometo. Entonces, el de R, cuando el R' se acerca a R, cuando R' se acerca a R, cuando están súper cerquita, el delta R va a ser lo que llamamos la diferencial de R. Entonces hacemos colapsar, ¡ping! ¿Ya? Fantástico. Ya, fantástico. Entonces, eso es lo que vamos a calcular. Entonces, lo que hacemos para calcular el trabajo desde A hasta B, a lo largo del camino C, es la integral desde A hasta B de f punto de R. Y este es el producto. Entonces, en cada punto, como en este punto azulito de acá arriba, en ese punto, hacemos el producto punto entre el F, perdón, hay que ser bruto, entre el F, que es este niño, y lo multiplicamos por este niño, que es el de R. Hacemos el producto punto, en cada punto localmente. Entonces, eso es lo que significa. O sea, si tenemos la curva, de nuevo voy a hacer el mismo mono, bien. Entonces voy a dibujar el campo de fuerzas FOME, ahí. Y en cada punto vamos a hacer el producto punto entre DR. El DR es tangente a la trayectoria, como me enseñaron ustedes en cinemática. Ahí. Y vamos a hacer un ejemplo concreto, así que este cálculo lo vamos a hacer ahí. Entonces, este sería el DR, este sería el F, este sería el DR. Entonces, en cada punto de la curva, tomamos el producto interno, el producto punto entre F y DR. Lo vamos a hacer en concreto en una curva cualquiera. Este es el punto A, este es el punto B. Y en cada punto de la curva azul, tomamos el producto punto entre F y DR. Y F punto DR es un número real, se fija el producto interno, este es un número. Es un número real. Y realmente es una función. Entonces lo que vamos a hacer es la integral de la función a lo largo del camino. Y eso es lo que llamamos el trabajo. Así lo definió Coriolis. Ya, entonces ahora vamos a hacer ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. No voy a hacer el mismo ejemplo que está en los apuntes, porque no me acuerdo del ejemplo que está en los apuntes. Entonces vamos a hacer un ejemplo distinto, porque es más entretenido. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ustedes han calculado este tipo de cosas, a lo mejor en cálculo 2, pero si no lo han calculado, yo les voy a enseñar. Entonces, tomemos como ejemplo el campo, haga en 2 dimensiones, todo esto se puede hacer en 3 dimensiones también. En una dimensión es fome porque no hay geometría, ¿ya? Ya. Ya, no se enreden con la energía cinética y la energía potencial, o sea, estamos suponiendo que el F es cualquiera ahora. El F podría ser el mg, pero es otro. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de darle sentido a esta expresión de acá. ¿Ya? Entonces los monitos que estaba dibujando son eso. El monito más importante es ese. Multiplico en K, hay un campo de fuerzas, el F, que aquí lo dibujé para efectos del mono como si fuera el F gravitacional, pero puede ser cualquier otro. Y lo multiplico punto de R en cada punto, es un número, y después sumo todas las contribuciones a lo largo de toda la curva A y B, y eso es lo que es. Entonces, esos son los últimos monitos que dibujé.
y son prácticamente el mismo monito en todas partes, ¿ya? ¿Estás de acuerdo, Fernando? ¿Ya? Ya, fantástico. Entonces vamos a hacer un ejemplo concreto, ¿ya? Y que va a ser distinto al de los apuntes. Entonces, o sea, no sé si va a ser el mismo. Entonces vamos a estar en 2 dimensiones y voy a usar coordenadas cartesianas. Entonces vamos a tener un campo de fuerza que depende de los puntos cartesianos del plano. Esto lo podríamos hacer en 3D, pero lo voy a hacer en 2D porque es más fácil también. ¿Ya? Y pongámosle aquí que sea 3i cuadrado por i más 4x por j. Es un lindo campo de fuerza. No es lo más lindo que hay, pero es un campo de fuerza. Para cada punto del plano, para cada x, y, entonces el f tiene un cierto valor. Por ejemplo, f en 0, 0 en el origen. ¿Cuánto vale el campo de fuerza en el origen? Por un 7 final en el ramo. Si x igual a y igual 0, ¿cuánto vale el campo de fuerza? 0, Trini, bien. Entonces 0 es todo. ¿Cuánto vale el campo de fuerza en el punto x igual a 1 y igual a 2? X igual a 1 y igual a 2, ¿cuánto vale? Entonces sale 12i más 4j. Bien, Isabel. Entonces 12i más 4j. Y hagamos un último ejemplo. O sea, si el f es negativo, si el x es negativo, por ejemplo, menos 3, 1. ¿Cuánto vale en menos 3, 1? Entonces, ustedes ya me enseñaron, esto sería 3i menos 12j. Entonces, ustedes me dicen cuánto vale el X y el Y, y yo les digo cuánto vale el campo de fuerza en ese punto. Y Isidora, este es un ejemplo de campo de fuerza no tan fome. El campo de fuerza que habíamos elegido anteriormente era siempre hacia abajo, J hacia abajo. ¿De acuerdo? Así que tengo un campo de fuerza. Ese va a ser un campo de fuerza que acabo de inventar para esta clase, va a ser ese. Ya, y vamos a calcular, entonces calculemos el trabajo que hace ese campo de fuerza en el plano entre dos puntos. Calculemos el trabajo que hace ese campo, que hace ese campo de fuerzas, por varios caminos distintos, en los caminos de la figura, en los caminos de la figura. Entonces no se le olvide el campo de fuerza. El campo de fuerza es 3i cuadrado y unitario más 4xj. Voy a anotar de nuevo acá. ¿Ya? Este va a ser, tengo que anotarlo porque voy a hacer un monito ahora. Era 3i cuadrado por i más 4x por j. Ese es mi campo de fuerza. Y vamos a hacer el siguiente monito. Va a ser el mismo monito que tengo en los apuntes, que es lo más fácil. Entonces, estamos en el plano xy. Y vamos a irnos desde el punto A, que es el origen, el punto 0, 0. Vamos a irnos hasta el punto 1, 1. O vámonos hasta el punto 2, 2, para hacerlo distinto al caso de los apuntes. Ya, y nos vamos a ir por dos caminos, por el camino azul, que es el camino directo. Me quedó feo el puntito final, lo hago más gordito ahí. Entonces ese va a ser un camino, ese lo vamos a llamar el camino C1, o C2 lo voy a llamar. Y el camino C1 va a ser el camino rojo, me voy desde acá hasta, por el camino rojo hasta 2, 0, y después me voy derechito hacia arriba por el camino desde 2, 0 hasta 2, 2. Este lo vamos a llamar el camino C1. Entonces C1 es la unión de estos dos pedacitos del camino recto que va a lo largo de la horizontal, desde 0, 0 hasta 2, 0, y el C1, y sigue después el mismo C1 desde 2, 0 hasta el camino final. Y ese va a ser nuestro punto A, y ese va a ser nuestro punto B. Ya, y este llamémoslo el punto C, es un punto intermedio, pero quiero ir desde A hasta B.
Entonces vamos a calcular el trabajo para que ustedes vean una cosa súper importante. Y vamos a calcular el trabajo que hacemos desde A hasta B a lo largo del camino C1. Eso lo vamos a calcular. Y vamos a calcular el trabajo que hace desde A hasta B a lo largo del camino C2. Eso es lo que vamos a calcular. Ya. ¿Qué creen que ustedes va a pasar? ¿Van a ser iguales los dos trabajos o van a ser distintos? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién cree que el trabajo a lo largo de C1 va a ser igual al trabajo C2? Ya. Hasta ahora, varios han dicho iguales. Y Martín ha dicho distintos. Ya, fantástico. Veamos qué pasa. Y yo después les voy a enseñar a saber, sin necesidad de hacer este cálculo, les voy a enseñar a saber si son iguales o distintos. Ya. Entonces hay varios que dicen iguales. ¿Serán iguales? Entonces la pregunta así como importante ahora es, ¿serán iguales? ¿O serán distintos? Bueno, ahí vamos a ver. Y después vamos a concluir un montón de cosas. No tienen por qué saber a esta altura, pero si hubieran hecho el curso ya sabrían si son iguales o distintos. Hay muchos que dicen que son iguales. Había uno que dijo que era distinto. Vamos a ver quién tiene la razón. Entonces calculemos. Entonces vamos a calcular el trabajo por el camino C1. De nuevo voy a escribir acá el F. El F era 3i cuadrado por i unitario más 4x por j unitario. Y vamos a calcularlo a través del camino C1. Entonces el trabajo a lo largo de C1 desde A, perdón, me equivoqué acá, desde A hasta B. Entonces nos vamos por pedacito, nos vamos desde pi, que soy bruto. Nos vamos desde A hasta el punto C, por el camino C1 más C. Ay, estoy tan emocionado que me confundo. C hasta el punto B por C1. Entonces nos vamos a ir desde A a C y desde C a B por el camino C1. Eso lo voy a calcular primero. Entonces esto va a ser la integral entre el punto A y C de f punto de R por el camino C1 más la integral entre C y B de f punto de R por el camino C1. Ya, en esta parte, miren, tenemos que rotular el R en la parte C1. Entonces, acuérdense que estábamos yendo desde acá hasta acá y desde acá hasta acá. No íbamos desde el punto A al punto C y del punto C al punto B. ¿Ya? Entonces, y eran los ejes coordenados. Este era el Y, este era el X. Y el C tiene las coordenadas 2,0. Esas son las coordenadas del punto C. Y este tiene coordenadas 2,2. Fantástico. ¿Cuánto vale X, o sea, Y en el camino AC? ¿Cuánto vale Y en el camino AC? ¿Cuánto vale? Entonces, Y en el camino AC, como dice Arancha, vale 0. Y vale 0. En todos estos puntos, el I vale 0. Y el X se mueve entre qué valores y qué valores se mueven entre A y C. Arancha o Pía, ustedes que contestaron lo anterior, el X se mueve entre qué valores. Entre 0 y 2. El X varía entre 0 cuando estamos en el punto A y 2 cuando estamos en el punto C. Macanú. Ya, fantástico. Y el R lo escribimos como X por Y más Y por J. El Y vale 0, así que esto va a ser X. El X es una variable por Y. Entonces, en el camino entre A y C, el R vale XY y el de R es de X por Y. En ese camino. Y el F, ¿cuánto vale el F? El F lo teníamos arriba. Ahí está el campo de fuerza. Como I es 0, ¿cuánto vale el campo de fuerza en AC? Era igual a 4, era igual a 3i cuadrado por I.
3y cuadrado por y, más 4x por j. Fantástico. Y en el camino y vale 0, así entonces, y el x va variable, es 4x por j. Entonces el campo de fuerza en esos puntos es paralelo a j y el dr es paralelo a i. ¿Cuánto vale f punto dr en ese camino? En el camino este que iba desde ahí hasta ahí, desde A hasta C. ¿Cuánto vale? El f. Profe, tengo una duda porque a veces usas la J para X y a veces usas la Y, no sé si... No, el campo, el F, ya, súper buena tu duda. El campo F es un campo vectorial que tiene componente a lo largo de I unitario y a lo largo de J unitario. ¿No es cierto? El R, dijimos, el R es X por I más I por J. Eso es lo que llamamos R. La componente, el X es la componente a lo largo de I unitario del R. Y el Y es la componente a lo largo de J unitario del R. Pero el campo de fuerza depende de X y Y. Podría ser, entonces, tiene una componente a lo largo de I unitario y una componente a lo largo de J unitario. Si quiere un campo de fuerza entretenido, el F podría ser 3 arcotangente de I partido por X, por I, más 8 logaritmo de raíz de... Estoy deseando ya. Es una función de X, Y y una función de X a lo largo de J. En general, el campo de fuerza va a ser una función de X, Y a lo largo de I unitario más otra función de X, Y a lo largo de J unitario. Y en nuestro caso, este niño es 3y cuadrado, para no hacerlo tan raro, y este es 4x. ¿Estás de acuerdo, no, Alex? Y gracias, profe. Ya, fantástico. Entonces yo elegí un campo de fuerza medio fome para que pueda hacer todas las integrales sin problema, pero podría ser un campo de fuerza súper difícil. Ya, más que no. Entonces vamos a borrar esto. Ya. Entonces, a lo largo de la primera pata del camino C1, ¿cuánto vale f punto dr? El f dijimos que era 4x por j y el dr es de x por y. ¿Cuánto es el producto interno entre j y y? ¿Ya? 0. 0. Son ortogonales, así que es 0. Entonces el integrando es 0 en todo punto. Entonces el trabajo para ir desde A hasta B por el camino C1 vale 0. Macanudo. Estamos de acuerdo. Y ahora vamos a hacer un cálculo que es un poquito mejor ahora. Tenemos que subir ahora. Entonces estamos en este monito. Estábamos en A, estábamos en B y ahora subimos a C. Entonces nos tenemos que preocupar de esta pata, de la pata azul ahora. Soy la pata azul. Profe, ¿Ya? Dime. que deberías, no debería ser como trabajo de A hasta C. O Ya hasta sea, C, perdón, sí me equivoqué. ok. 2 puntos menos para mí. Gracias. Chuta, ese sigue un error fatal. Ya, fantástico. De A hasta C. Y C abajo. Ya, estoy haciendo todo mal. Ya, ahí, ¿me perdona? ¿Ya? Sí, profe, tranqui. Ya. Gaspar, ¿por qué F era 4xj? Porque el campo de fuerza está definido de esta manera así. Este es el campo de fuerza. Y en el camino original, ¿ya? El I vale 0. En el camino recto, sí, el I vale 0. Así que este niño es 0. Y el X varía entre 0 y 2. Es 4x. ¿Ya? ¿Y por qué esa multiplicación da 0? La de abajo. Porque este niño está dirigido a lo largo de la vertical. Y este niño está dirigido a lo largo de la horizontal. El I y el J son ortogonales. Ah, ya, gracias. ¿Ya? La integral va a ser igual a la integral del omega entre A y C. Es la integral del f punto dr. No es, esto es una integral, pero en cada punto entre A y C.
es la integral de esto, pero en cada punto este niño es 0. La suma de 0 más 0 más 0 más 0 es 0, Alex. O sea, en todos los puntos es 0. ¿Estás de acuerdo, Alex? Ya, entonces ahora vamos a hacer uno más entretenido que no va a ser 0. Entonces, en el camino entre C y B, ¿cuánto vale X? Este X, este Y, este tiene coordenadas 2,0 y este tiene coordenadas 2,2. ¿Cuánto vale X en el camino CB? En el camino azul, ¿cuánto vale X? 0. No, Ah, no, X, 2. 2, ¿no es cierto? Estoy a una distancia 2 de este eje, esto vale 2. Y el Y se mueve entre qué valores y qué valores. En C el Y vale 0 y en B el Y vale 2. Entonces va entre 0 y 2. ¿Están de acuerdo? Fantástico. Y el R, dijimos que era X, que es 2 por Y, más Y por J. Este niño es X, ese niño es X, y este niño es Y. El DR, el 2 es constante, esto es de Y por J. ¿No? Y el campo de fuerza dijimos que era, siempre se me olvida porque lo acabo de inventar para esta clase, es 3y cuadrado por y unitario más 4x por j. 3y cuadrado por y unitario más 4x por j. Entonces, dijimos que el y era móvil, es 3y cuadrado por y unitario, y el x vale 2, entonces 8 por j. ¿De acuerdo? En el camino entre C, en el camino recto que sube, que va desde C hasta B. ¿No es cierto? El campo tiene esa pinta, el DR es vertical, estamos subiendo, el F tiene esta pinta, y el F.dr, ¿cuánto vale? El F es 3y cuadrado por I más 8j por DI por J. Como me enseñó mi mami, el producto punto es la suma de los productos de las componentes. Este tiene componente a lo largo de J unitario y este tiene a lo largo de I unitario y de J unitario. Entonces va a ser simplemente el I.J es 0, el J.J es 1, es 8 de I. ¿Están de acuerdo? Entonces la integral, el trabajo que hacemos para ir desde el punto C hasta arriba, hasta el punto B, a lo largo del camino que va subiendo, va a ser la integral. El I varía entre 0 y 2, es el I, de 8 de I. ¿Cuánto vale esa integral? La integral de 8 de I entre 0 y 2. $16. ¿Están de acuerdo? Gracias, Borja. Ya, fantástico. Entonces, el trabajo para ir desde el punto A hasta el punto B era el trabajo desde A por el camino C1, era el trabajo para ir desde A hasta C, más el trabajo para ir desde C hasta B. Este dijimos que era 0, este dijimos que era 16, 0 más 16 es igual a 16. Entonces el resultado final es W desde A hasta B por el camino C1 es igual a 16. Y ahora viene la gran incógnita. ¿Serán iguales? Tenemos que calcular ahora el camino para ir desde A hasta B por el camino C2. Es más fácil hacer esa integral. Y la pregunta es, ¿serán iguales? Y ya pronto sabremos la respuesta en el próximo capítulo. Entonces hagamos el cálculo ahora del trabajo para ir desde A hasta B, por la diagonal. Y ahora nos tienen que ayudar, porque yo no tengo idea de calcular por la diagonal. Ya. Este es el punto A, este es el punto B. El punto A es 0, 0, el punto B es 2, 2. Y nos vamos por la diagonal. ¿Cuál es la ecuación de la diagonal en coordenadas para irme desde A hasta B? ¿Cuál es la ecuación de esta recta? Por un 7 final en el ramo.
¿Cuál es la ecuación de la recta? Y es igual a X. Bien, y igual a X. Es la recta y igual a X. Entonces podemos parametrizar, y el X varía desde 0 hasta 2. Por supuesto que el Y también varía entre 0 y 2, pero expresemos todo en términos de X. ¿Ya? Entonces, veamos, el R dijimos que era X por Y más Y por J. Pero en ese camino el Y es X, entonces es X por Y más X por J, porque estamos sobre el camino Y igual a X. Entonces ponemos Y igual a X. ¿Ya? Y el DR va a ser dx por y más dx por j. Lo podemos factorizar, va a ser dx por y más j. Ya, fantástico. Y el campo de Riemann ahora. No dije que no iba a decir más Riemann, así que estoy deseando. ¿Cuánto dijimos que era el campo F? Era 3y cuadrado por y más 4xj. Entonces el F en general era 3y cuadrado por y unitario más 4x por j. Pero como ustedes me dijeron, el y vale x. Entonces este niño es 3x cuadrado por y más 4x por j. A lo largo de la diagonal, a lo largo de C2, del camino C2. Este es el camino C2, que la diagonal en el camino C2, el y vale x. Entonces ponemos y vale x. Ya. Entonces tengo el dr. Fantástico, tengo el dr. Tengo el dr. Bien. Tengo el f. Bien. Entonces ahora hago el producto punto. El que me diga bien el producto punto entre f y dr tiene un 7 final en el ramo. El que me lo diga mal le cortamos la cabeza. No, 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 no. ¿A cuánto vale el producto punto entre estas dos cosas? ¿Quién me ayuda? Es que yo no sé calcular el producto punto. 3x cuadrado y más 4xj por dx por y más j. ¿Cuánto vale? Alguien que me ayude, que me saque de este problema. Bien, Ricardo dijo, era 3x cuadrado. Veamos si estamos de acuerdo. 3x cuadrado por dx, es la suma de este niño por este niño, más 4x por dx, que sería este por este. Bien, estoy de acuerdo. ¿Ya? Ya tiene un 7 final en el ramo, Ricardo. ¿Ya? Entonces, lo podemos factorizar. Hacemos álgebra y esto es 4x por dx. Y en trabajo para ir desde A hasta B por el camino C2 va a ser la integral. El x varía entre 0 y 2. 3x cuadrado más 4x de x. Ya, Felipe, vamos a contestar la pregunta de Felipe. Cuando tengo dos vectores, cuando tengo el vector A, que sería A1 por I unitario, más A2 por J unitario, y el vector B, que sea igual a B1 por I unitario, más B2 por J unitario, el producto punto entre los dos vectores, A punto B, es A1 en general por B1, los productos de las componentes a lo largo de la misma I, más A2 por B2. ¿Estás de acuerdo, Felipe? O sea, esto lo dice así, es A1 por I, más A2 por J, por B1 por I, más B2 por J. Cuando multiplico, uso la distribución de la suma con respecto al producto, sería A1 por B1, este sería A1 por B1. Después, este niño, A1, el I por J es 0. Entonces, el I tongo por I tongo es 1. El J tongo por J tongo, como les dicen ustedes, yo no les digo así, pero y el I punto J es 0. Entonces, el producto de los dos rojos es 0. El producto de los dos azules es A1 por B1. Y después el producto con ahí A2, ese es 0. Y el A2 por B2 sería A2 por B2. ¿Estás de acuerdo, Felipe?
Ya, gracias por la pregunta, ¿ya? Ya, entonces esto es un pequeño paréntesis. Ya. Entonces va a ser 3x cuadrado más 4x por dx. Entonces hacemos la integral. Aquí propongámosle que esta es una explicación, porque eso pasa. Entonces la integral entre f a lo largo del camino C2 va a ser la integral entre 0 y 2 de 3x cuadrado más 4x de x. Y esta integral va a ser, la integral de x cuadrado es x cubo tercios, así que esto es 3x cubo tercios entre 0 y 2, más 4, la integral de x es x cuadrado medios entre 0 y 2. Entonces esto va a ser 8, x cubo en x igual 2, esto es 8. Y esto es 2 por 2, 4, por 4 es 6, dividido por 2 es 8. Y así es 8 más 8, igual 16. Entonces, ¿qué pasó? ¿Eran iguales o eran distintos? ¿Eran iguales o eran distintos? Iguales. Ya, pero eso es una coincidencia, ¿no? Entonces, a veces pueden salir iguales, a veces pueden salir distintos. Entonces, ustedes háganlo por este camino de arriba. Entonces, les voy a dejar una tarea a ustedes que lo hagan por este camino. Pueden hacerlo así, por ese camino ahora, yendo así, y viendo cuánto resultan, desde A hasta B. Y también les voy a dejar otro al tiro. Pueden irse por una parábola también. Y, ¿ya? Hasta ahí. Sí, dime, Trinidad. No, ya. En este caso fue coincidencia nomás, entonces, ¿verdad? Puede ser coincidencia. Yo les voy a enseñar cómo es el criterio general, ¿ya? Puede ser coincidencia. El campo F, la derivada con respecto a Y, es coincidencia. En este caso es coincidencia. Esto fue feroz coincidencia, ¿no? No estaba planeado que fuera así, pero en este caso es coincidencia. Pero ustedes háganlo coincidencia. Pero hagámoslo por el camino. Hagámoslo porque no, ustedes lo hacen, yo después les calculo. Entonces está entre cachar la discusión porque este fue feroz coincidencia, ¿no? Este no es un campo conservativo, sino es un campo que no es conservativo. Así que ahora vamos a definir eso, ¿ya? Pero es encachado que haya salido por coincidencia. ¿Ya? ¿Ya? Si lo hacen por otros caminos va a salir distinto. Por otros caminos, como les voy a explicar ahora, va a salir distinto. Va a salir distinto. Ya, fantástico. Entonces, eso me permite hacer la siguiente definición. Entonces vamos a decir que F, esta es una definición, vamos a ponerlo en rojo, vamos a decir que F es un campo de fuerzas, es un campo conservativo, si la integral de f.dr depende solo del punto final inicial y no del camino. Si f depende de los puntos final e inicial, final e inicial,
O sea, A y B, o B y A, digamos en este caso, A, B y A, y no del camino. Entonces vamos a decir que el campo de fuerza del camino. Esa es la primera definición, y vamos a decir que es no conservativo. Vamos a decir que F es campo no conservativo, no conservativo. Ay, me quedo mal. No conservativo. No conservativo. Si integral de f punto de r depende, por supuesto, del punto final, pero depende del camino. Del camino. Ya, por ejemplo, en el caso de... ya, entonces esta es la definición de campo conservativo. Vamos a poner una cajita azul. Ya. Esa vamos a decirle que es la definición de campo conservativo y esta es la definición de campo no conservativo. Y en el caso, en el ejemplo que le acabo de hacer, fue pura cazuela. El campo no es conservativo. O sea, nos resultó que para dos caminos era el mismo. Pero hay que, para que sea conservativo, cualquier camino tiene que dar lo mismo. No dos, todos los caminos. Así que para demostrar que algo es conservativo es complicado. Hay que ver todos los caminos. Son infinitos caminos. Entonces, vamos a tener que tener un método más práctico. No podemos estar chequeando, si tengo un campo de fuerza, no puedo estar chequeando todos los caminos. O sea, los caminos son infinitos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener un criterio más encachado. Profe, ¿Sí? es que respecto a esa fórmula, o sea, la que estamos usando todo el rato, ¿Bien? es integral como muy especial porque no es que se derive con respecto a R, ¿verdad? O sea, un producto punto. Cuando dice el f punto de r, Ujú. o sea, lo que hay que hacer, ya, lo que hicimos fue, ya, es una pregunta fantástica la que estaba haciendo. Lo que hacemos es, tenemos el camino, ya, y como es una curva en una dimensión, o sea, perdón, es una curva en dos dimensiones, la puedo parametrizar en términos de un solo parámetro, que podría ser la longitud afín o algo así. Entonces el camino, ponemos R, lo parametrizamos con una sola variable, S, el S se va moviendo acá. Ahí me quedó feo. O en lo que hicimos acá era parametrizarlo en términos de X, y aquí en términos de Y. El R era función de X, y aquí el R era función de Y. Y cuando hicimos este camino, el R era función solo de X. Siempre lo puedo parametrizar con una sola coordenada, porque estoy moviendo una curva que tiene de una dimensión menor que el plano entero. ¿Estás de acuerdo, Trinidad, o no? Usábamos un parámetro, acá usábamos el parámetro X para caracterizarlo, aquí usábamos el parámetro Y para caracterizarlo, acá usábamos X para caracterizarlo. ¿Ya? Claro, ya, perfecto. Y entonces, al final lo que tienes que hacer es una integral súper simple. O sea, si haces una buena parametrización, es fácil hacerlo. ¿Ya? Ya, fantástico. Entonces, ya aprendimos a calcular, eso se llama integral de línea. Y la integral, esa integral, yo no les dije el nombre, pero esa integral se llama integral de línea. Y línea no es una línea recta, es una línea, es una curva. Se llama integral, debería llamarse integral de curva, pero se llama integral de línea. Es integral de línea. Y en general depende del camino de línea. Y la línea es una línea curva, ya no es una línea recta, ya, es línea. Ya, fantástico. Entonces, las integrales de línea dependen en general del camino y la pregunta es, ¿para qué f no dependen del camino? Ya, no hagan uno. Entonces, ¿para qué f no depende del camino? Vamos a volver a la clase anterior. Ya. Ejemplos de campos conservativos. Ejemplos de campos
conservativos. Nuestro ejemplo de la clase anterior era un ejemplo claro de campo conservativo. En ese caso, el F era igual a mg, el f.dr lo podríamos escribir como mg.dr, y eso, como el mg es constante, lo puedo poner como una derivada de mg.r, ¿no es cierto? Y el mg.r, esto lo llamábamos menos, le ponemos un signo menos por ser, para que pasara después al lado derecho, BDR. Ese es un potencial que depende de las coordenadas y el potencial gravitatorio. Entonces esto era menos dB. Y mira lo que pasa, esto es la integral de f punto dr entre el punto A y el punto B. Y esto va a ser igual a menos la integral, en ese caso, esto es la integral de f de dB. Y por el teorema fundamental del cálculo, esto es menos b en b, menos b en a, con paréntesis. O sea, es el potencial en a menos el potencial en b. Y esto no depende del camino, depende solamente del potencial en el punto final del camino. Así que el campo de fuerzas gravitacional, el campo de fuerzas constantes en general, es conservativo. Así que este niño es conservativo. Y la razón que se llama conservativo es que tenemos que la diferencia delta K era K en el punto final menos K en el punto inicial. Va a ser igual a la integral del f.dr. Y este dijimos que era b en el punto inicial menos b en el punto final. Pasamos todo esto al lado izquierdo y tenemos K en B más B en B es igual a K en A más B en A. Y esto lo llamábamos E. Y esto sería E en B. Y esto es E en A. Y teníamos que la energía se conservaba y entonces se conserva la energía. Se conserva E. Y por eso, porque tenemos una cantidad conservada. Y por eso se dice que en este caso, que F es igual a mg es un campo conservativo. Porque tenemos una ley de conservación. De ahí viene el nombre, ¿ya? ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando el f.dr es deriva de un potencial, si f.dr es menos de b, entonces tenemos un campo conservativo. Entonces, en general, o sea, no solo para el MR, sino que es en general, si podemos escribir f.dr como menos de b, si podemos escribir. Si existe una función b mayúscula, tal que el f.dr lo podemos escribir como menos. El signo menos es solo para que quede todo bonito, ya ese signo menos no juega ningún rol así fundamental. Pero si podemos encontrar una función b escalar tal que el f.dr sea menos de b, entonces este f se dice conservativo. Porque tenemos una, y este se llama energía potencial. Energía potencial. Y lo que se conserva sería E, que es K más E. Se conserva. En el caso de la fuerza constante, el B era MGH. Pero hay otros campos que son conservativos también. ¿Están de acuerdo? Profe, Sí. ¿a este campo se refería como el campo FOME o no?
Este era el campo fome. O sea, pero no le digamos fome porque lo usamos todo el tiempo, ya, así que no lo denigremos. Pero este F era... No, los campos fome son los que... el campo constante, pero puede haber un campo conservativo que no es fome, ¿te fijas? La pregunta es, ¿cómo podemos caracterizar los campos conservativos sin tener que hacer todas las integrales de todos los caminos? Esa es la pregunta importante. ¿Cómo podemos decir, este campo es conservativo sin hacer todas las integrales? Que tendríamos que hacer infinitas integrales. ¿Ya? Entonces eso lo voy a enseñar ahora. ¿Ustedes aprendieron, han hecho en cálculo 2 la función gradiente o no? ¿Han visto gradiente? Estamos empezando con varias variables. En cálculo, no han visto gradiente, no importa, lo vamos a ver ahora. No, el caso de los polipastos va a ser, vamos a tener un teorema de conservación de energía, eso lo vamos a alcanzar a ver en la próxima clase, yo creo. Ya, el típico campo no conservativo, o sea, la fuerza no conservativa es el roce, que depende del camino. ¿Se fijan? Si ustedes les piden trasladar una cosa, un objeto pesado por el suelo, ¿ya? Entre un punto de la sala y el otro punto de la sala, eso depende del camino. O sea, obviamente ustedes se van a ir por el camino más corto, porque el trabajo que van a hacer por el camino más corto va a ser menor. Así que en general las fuerzas de roce son no conservativas. Pero, hay fuerzas conservativas. Para una fuerza conservativa da lo mismo, el camino que ustedes hagan, el trabajo va a ser el mismo. ¿Ya? Entonces, si el campo es conservativo, el trabajo para llevar una partícula desde A hasta B no depende del camino, entonces pueden pasearse por toda la sala y hacer todo tipo de gracias, pero si tienen que arrastrar un tremendo mueble entre dos puntos, ustedes no van a empezar a payasear y trasladarlo, moverse en cualquier camino, se van a mover por el camino más corto seguramente. Ya, entonces les voy a pasar un poquito de gradiente, pero en forma súper suave. Ya, Macanú. Entonces, caractericemos entonces, hagamos una caracterización. Hagamos una caracterización de los campos de fuerzas conservativos. Entonces, para los campos de fuerza conservativos necesitamos encontrar una función potencial, un dB, tal que el f.dr es menos dB. Entonces, esa es la caracterización. Queremos hacer eso igual a menos dB. Va, puse un puntito ahí. Que soy bruto. Menos dB. Ya, fantástico. Entonces vamos a analizar el lado derecho y vamos a analizar el lado izquierdo. El lado izquierdo, este es el lado izquierdo. Lado izquierdo. Este es el lado derecho. Empecemos por el lado izquierdo, que es más fácil. Entonces, el lado izquierdo. El F, hagámoslo en 2 dimensiones, ¿ya? Todo esto que os voy a hacer en 2 dimensiones se puede hacer en 3 dimensiones, en 4 dimensiones, en las dimensiones que quieran. Hagámoslo en 2 dimensiones, que es más fácil. Entonces, el F dijimos que era una F1 de XY por Y más F2 de XY por J. El R dijimos que era X por Y más Y por J. Entonces el dr es igual a dx por Y más dy por J. Y como nos enseñó Felipe antes, el f.dr, Felipe, esto es f1 dxy por dx más f2 dxy por dy. Eso en 2 dimensiones. En 3 dimensiones tendrían f de x, y z de x más f2 de x, y z de y más f3 de etc. Peguémonos a 2 dimensiones. Ya, este es el lado izquierdo súper analizado. Hagamos ahora el lado derecho analizado. Entonces, ahora el lado derecho.
es menos db. Entonces ustedes me tienen que ayudar. El b es una función de x y de y. Si b es una función de x y y, ¿cuánto vale db? Por un 7 final en el ramo. Bueno, el db es b de x más de x, y más de y, menos b de x, y, ¿no es cierto? O sea, nos paramos en dos puntos próximos, nos paramos, este es el punto x, y, este es el punto x más de x, y más de y. Esos son dos puntos cercanos. De x es chiquitito, de y es chiquitito. Entonces, para irnos de x y a x más de x, nos podemos ir por este camino cuadriculado. Nos vamos a ir por allá, para allá. Este es el punto x más de x por y. Entonces, lo que hacemos para irnos del punto x más de x, nos vamos de x y al punto x más de x, nos vamos por pedacitos. Para no asustarnos, nos vamos por pedacitos. Entonces, esto va a ser, lo escribimos como b de x más de x, ¿de acuerdo? Por y más de y. Y nos vamos por este camino, entonces le restamos b de x más de x, coma y. Se lo sumamos también para que no pase nada, entonces le sumamos eso. Ahí estoy sumando eso con eso, es menos más, es 0 nomás. Y menos b de x, coma y. Así que esto lo podemos escribir como b de x, lo agrupamos, x por y más de y, menos el mismo x, ay que soy tonto, soy más tonto, x más de x, coma y. Lo agrupamos en esta cajita roja, y obviamente lo agrupamos, entonces acá tengo lo mismo, o sea, esto se canceló, se lo agregué a dedo, menos b de x, coma y. ¿Se dan cuenta que esta cosa original, esto original, es lo mismo que esto de acá? Porque lo único que hice es sumarle y restarle ese. Pero se lo sumé y se lo resté a propósito. ¿Ya? Fue con toda una intención. Así que no lo vamos a borrar. No lo vamos a borrar. Bacano. Entonces, por un 7 final en el ramo, si se acuerdan de la definición de derivada, la diferencia de los primeros niños tienen el mismo x, tienen el mismo x más de x, y se diferencian en y más de y nomás. Entonces, ¿cómo podemos escribir eso? Eso es la derivada de b con respecto a y por dy, el primero. Tienen el mismo x, y el y es y más de y por y. Como mi mamá me enseñó, la de f de, si tengo una sola variable, que sería la variable y más de y, menos f de y, partido por dy, cuando dy tiende a 0, esto es de f a dy. El límite de este niño cuando dy tiende a 0. O sea, si tomo esta diferencia, esto va a ser la derivada de b con respecto a y por el de y. Y el segundo va a ser de b a de x. Acá tenemos el mismo y, ese no cambia. Entonces va a ser de b a de x por dx. Profe, ¿qué símbolo es ese? Ah, ese símbolo así se llama la derivada parcial con respecto. Hay dos variables, entonces para distinguirlo de la derivada total, usamos eso, pero para todos los efectos, pónganlo como de b a de y, ¿no? Ya se llama derivada parcial. Derivada parcial. Pero si ustedes no han visto derivadas parciales, pónganle como db a de y nomás. Db a de y total, me da lo mismo. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, no? No quiero hacer mucho atado de esto porque ustedes no han visto, pero entonces este db lo escribimos como
menos la derivada parcial con respecto a x por dx menos dv de y por di. Ya. Entonces ahora necesito toda su ayuda. Lo estoy llevando al extremo a usted. Esta es la única clase en que lo estoy estirando más allá de lo posible. Ya, pero yo sé que ustedes pueden. Entonces tengo que el dv es menos dv de x por dx menos dv de y por di. El f.dr es f1 por dx más f2 por di. Entonces, si el x y el y son arbitrarios, o sea, puedo, por ejemplo, tener x igual constante, entonces el dx sería constante y el de y no. Para que estas dos cosas sean iguales, ¿qué relación tiene que haber entre f1 y dv de x y entre f2 y dv de y? Si ustedes me dicen esto, tienen un 7 final en la vida. Y si no me lo dicen, no me puedo quejar porque esto va como un poquito más allá del límite. Entonces, para que estas dos cantidades sean iguales, ¿qué tiene que ser el f1 como función de b? ¿Cómo tienen que ser estos niños y estos niños? ¿Deben ser iguales? Tienen que ser iguales, tienes un 7 final en la vida. Entonces, para que el campo sea conservativo, la componente y unitario del f, el f1 tiene que ser igual a menos dv de x y el f2 es igual a menos dv de y. ¿De acuerdo? Estamos yendo más allá del límite. Entonces, si el campo es conservativo, entonces f es conservativo si el f1 es igual a menos dv de x y el f2 es igual a menos dv de y. Y la última pregunta, yendo más allá del límite. ¿Ya? Este F1 depende de X y Y, o sea, este F1 depende de X y Y. El F2 depende de X y Y. Entonces, tomemos la derivada con respecto a Y de este niño. Entonces, de F1 con respecto a Y va a ser menos de 2b de X de Y de X. Y de F2 respecto a X va a ser igual a menos de 2b a de X y de Y. Pero cuando derivan, uno no depende del orden de la derivada. Entonces esto también es menos de 2b a de y de x. Entonces por un 7 final en la carrera y en la vida, ¿qué me pueden decir entonces de f1 a de y? ¿Qué me pueden decir de esa resta? Si lo dicen bien, tienen un 7 final en la vida. Si lo dicen mal, no hay ni un problema. No les corto la cabeza porque esto va más allá del nivel. ¿Cuánto vale de F1 para un campo conservativo de F1 de Y menos de F2 a de X? ¿Cuánto vale esa diferencia? Si miran las dos ecuaciones, ¿ah? ¿Cero? Vale 0. Vale 0. Entonces, chequeemos para el caso, chequeemos para el campo que les dije anteriormente, que era F igual a 3y cuadrado de Y más 4xj. ¿Cuánto vale F1 en este caso? El F1 es 3y cuadrado. El F2 es 4x. ¿Cuánto vale la derivada de F1 con respecto a Y? Eso lo deberían saber. Y de F2 con respecto a Y. ¿Cuánto vale de F1 de Y? Ah, no me aparece. Me parece que me corté, ¿o no? Profe, me encantaría responderle, pero no lo he seguido lo suficiente como para poder darle una respuesta. No, y se quedó pegado al iPad. El iPad tampoco está entendiendo. Ya, ahora sí. Se ve. Y ahora se ve. Estamos a 1 minuto del final de la clase. ¿Cuánto vale de F1 de Y? F1 es 3y cuadrado. ¿De F1 de Y vale? Sí, 6y, bien. ¿Y de F2 a de X? 4.
4. Entonces 6i es distinto de 4 en general. Para i igual a 4 sextos, a 2 tercios, estamos viendo en general. Por lo tanto, la conclusión es que en este caso f es no conservativo. No es conservativo. No es conservativo. Y la pregunta que hace Sebastián, ¿por qué calzó justo? Pura coincidencia. ¿Ya? Pero o sea, háganlo por el otro camino, háganlo por el camino de arriba. Y en el ejemplo que tengo hecho en mi apunte, que son los mismos, en un distinto campo, un campo distinto de fuerza, ¿ya? Y en ese caso me sale al tiro que es no conservativo. Así que fue una tremenda casualidad de esta clase nomás. Perdón. Ya estamos en la hora. Así que- Profe, una duda. ¿Sí? Igualaba 0 porque igualaba 0. ¿Arriba? Sí, entonces en el cuadradito. Ah, el cuadradito, porque de F1 a DY era menos de 2B a DY a DX, y de F2 a DX es menos de 2B a DY. Cuando uno deriva da lo mismo, el orden que deriva da lo mismo. Así que de 2B a DY de X es lo mismo que de 2B a DX de Y. Entonces, si resta estas dos cosas, tienen el mismo lado derecho y da 0. Ah, ya, genial. Ya, pero esto es el extremo de lo que yo quería hacer, ¿ya? O sea, nunca más en este curso lo voy a molestar tanto como en esta clase. Profe, una duda más. En las deberías parciales al final lo que hizo fue como que sumarle y restarle el mismo valor como para que quedara constante una de las variables, ¿no? En cada lado. Sí, En un lado queda constante y en el otro queda sí, constante y x. ustedes van a demostrar, en general uno demuestra que el de B es de B a de Y más de B a de X a de X. Y eso se los traté de demostrar así, moviendo las manos, ¿no? Ok, y la primera parte equivaldría a que a de x y la segunda a de y. Eso, exacto. Porque se evalúa respecto a y, que es la única variable. Porque aquí es La única que está variando. Eso, exacto, ya, genial. exacto. Gracias, profe. ¿Ya? Eso lo van a ver en el cálculo 2, lo van a ver con cuidado. Yo lo traté de hacer moviendo las manos un poquito para no fregarlos demasiado. ¿Ya? ¿Ya? Hay dos participantes que raise la hand y yo no tengo las manos. ¿Me pueden decir? Pueden hablar ahora, por turno, ¿ya? Empecemos con cualquiera de ustedes que levantó la mano, díganme. Sí, profe, entonces, daría lo mismo como para comparar si es conservativo o no. ¿Solo me interesa el componente y de F1 y el componente X de F2? ¿O me O sea, interesan ambos si tengo, componentes? para chequear si un campo es conservativo o no, y estamos en dos dimensiones, lo único que hay que chequear es lo que está acá. De F1 de X menos de F2 a de Y. De F1 de Y menos de F2 a de X. Las derivadas, se llaman las derivadas cruzadas. Vale. Lo único que tienes que hacer, no tienes para qué integrar. ¿Te imagináis que te dijeran, tiene que probar que es campo conservativo? Tendrías que ver todos los caminos posibles, Y cuando te vas desde este lado a este otro lado, te puedes ir por millones de caminos. O sea, te puedes ir por este, te puedes ir por ese, te puedes ir por el camino azul, este loco, tan. O te puedes ir por el camino negro, loco, tan. Todos los caminos tienen que darte el mismo resultado. Y probar todos los caminos es imposible. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Entonces, esta es una cuestión práctica. No quiero que prueben los caminos. Basta que demuestren que las derivadas cruzadas son iguales, ¡pin! Y el campo conservativo. Y si no son iguales, no conservativo. No puede ser más fácil. Gracias, profe. Profe, Y había otra pregunta. sí, una pregunta y control. ¿Entra movimiento relativo? Entra desde movimiento relativo, inclusive, que no entró la vez Perfecto. pasada. Pero lo único que hay que saber de movimiento relativo es que cuando estás moviéndote, cuando dos cuerpos se están desplazando, la velocidad relativa entre ellos va a ser la velocidad de uno menos la velocidad del otro. Claro, ya. No hay que saber nada. Cero. No, sí, pero para hacer ejercicio de eso también. Ya, pero es cero, es B2 menos B1. O sea, Claro. ya, Ya, profe. no se alteren. Muchas gracias. Profe, Sí. ¿y hasta dónde entra?
Entra todo dinámica, salvo roce viscoso. Gracias. Todo el capítulo 2, salvo roce viscoso. Yo les puse hartos problemas resueltos. Si ven el problema resuelto, les puse unas carpetas de problemas resueltos de todo tipo. Por favor, véanlas. ¿Ya? La página 19. Ya. Borja, tú eres súper inteligente, no pidas piedad si lo va a ir bien. Vean cuáles recomienda más de los problemas resueltos. Yo les puse 3 carpetas. Hay una carpeta con problemas de polea, otra carpeta con movimientos uniformes, una carpeta general. Vean las 3 o 4 carpetas que les puse y hagan un problema de cada tipo. Y si les va bien en los problemas y lo hacen y ya saben hacer el resultado independiente de mirarlo, ya están bien. Y si no, hagan otro y otro y otro. ¿Sí? ¿Ya? Pero vean los problemas resueltos que yo les puse kilos de problemas resueltos. Y vayan a la ayudantía de Benjamín mañana. Ya estamos, entonces hasta aquí quedamos. Gracias, profe. Una duda antes de irnos. ¿La nota van a estar antes del control? O sea, ayer yo tuve una reunión con los ayudantes del taller y 2 de los 3 ayudantes habían corregido, ya estaban listas. Y estábamos esperando al tercer ayudante. Pero yo espero que estén listas hoy día. Espero, no puedo prometerle, porque las tienen que corregir. Pero ojalá. Bueno, gracias, profesor. Ya. Adiós. Chao, que estén bien. Adiós, gracias. Ya.